Bienvenidos a su canal Orlando Teach. El día de hoy traemos como tema de finanzas el arrendamiento, el uso de los distintos tipos de arrendamientos corporativos en el contexto empresarial. Como podemos observar aquí en la presentación, estamos dividiendo en lo que acontece al arrendamiento y los tipos de arrendamiento. Recuerden que quien trabaja para pagar no tiene vida, por su canal Orlando Teach. Entonces iniciamos. El día de hoy iniciamos viendo lo que es la parte de el arrendamiento. Como podemos observar, tenemos aquí en la lámina un automóvil, un mobiliario y equipos que son parte de lo que es los arrendamientos. Vamos a ver un poco de antecedentes históricos para irlo comparando a lo que en nuestra actualidad conocemos y vemos en el desarrollo de arrendamiento. Para Cole en 2016, en su edición, los antecedentes del arrendamiento financiero, como es conocido actualmente bajo la palabra leasing, son tan antiguos como la historia misma lo refleja. Las primeras referencias se consiguen en el Imperio Romano con la ley agraria propuesta por Tiberio Graco. Esto aprobaba la expropiación de los grandes latifundios, siéndoles entregadas en pequeñas parcelas a los ciudadanos pobres en arriendo hereditario sin derecho, ¿verdad? Podía ser traspasado, pero sin el derecho de la propiedad. En 1950 nace en una industria norteamericana la idea de poner en rigor esta nueva fórmula financiera para poder acrecentar la industria a través de solicitudes de financiamiento, y debido a que la parte de los bancos requería de una especie de hipoteca para poder hacer el financiamiento. Definiciones de arrendamiento vamos a presentarles tres: una del año 1997, que aparece en la administración financiera, el año 2010 de Bradley y Meyer, y el 2016, más reciente, Auna. ¿Cómo definía Bradley, Meyer y Allen al arrendamiento? Como un contrato de renta que se extiende por un año o más, e inclusive una serie de pagos que incluye una serie de pagos fijos a la cual determinaban como arrendamiento. En el caso de Horney, establecía que un arrendamiento es un contrato por el cual el propietario de un activo, que es el arrendador, como se conoce técnicamente, concede a otra parte, al arrendatario, el derecho exclusivo para utilizar el activo a cambio de el pago de la renta. Como podemos ver en los conceptos que hemos ido viendo, ambos define al arrendador y al arrendatario como el propietario y al arrendatario como quien va a hacer el uso de el bien. Y por último vamos a ver entonces que el arrendamiento es un acuerdo con independencia de su instrumento jurídico, en el que el arrendador conviene con el arrendatario en percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas por cederle el derecho a usar el activo durante un periodo de tiempo determinado. Lógicamente, como se explicaba, ¿verdad?, esto a través de un contrato. Vamos a hacer una pequeña mención sobre lo que establecen según las NIF para pymes, ¿verdad?, donde dice que el arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo si no se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas. Ya aquí en la parte de las NIF para pymes, ¿verdad?, nos adelanta un poco sobre cómo está clasificado o cómo se debe clasificar en dependencia del tipo de arrendamiento, que es lo que nosotros vamos a ver posteriormente
cómo está clasificado los tipos de arrendamiento, pero ya aquí hacemos un adelanto en cuanto a lo financiero y el operativo. En el caso de las legislaciones, de las leyes, va en dependencia de cada país. En el caso de Nicaragua, la ley de concertación tributaria, y en cuanto al arrendamiento, lo estipula como renta de capital. Según la ley de concertación tributaria, la figura de arrendamiento es considerada como una renta de capital, tal como lo establece en su artículo 15 de la ley de concertación 2012. ¿Qué tenemos en la renta de capital? Los ingresos devengados o percibidos en dinero o especie provenientes de la explotación o disposición de activos bajo cualquier figura jurídica, y habla de las enajenaciones, cesiones, permutas, remate, decisión o adjudicación en pago, entre otros. Asimismo, clasifica, ¿verdad?, en la renta de capital como inmobiliaria. Dentro de las inmobiliarias están lo que son terrenos, estructuras, construcciones, entre otras, que detalla la ley para clasificación de los arrendamientos. Tipos de arrendamiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver, como lo decíamos cuando mirábamos la parte de la figura de la NIF para pyme, el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. ¿Qué tenemos en arrendamiento operativo? Dice que los arrendamientos operativos pueden ser cuando se renta un automóvil por 2 años, el vehículo tendrá un valor residual considerable al final del arrendamiento, y los pagos que se realizan solo cubren una fracción del costo original del automóvil. Es un arrendamiento operativo debido a que el arrendador espera volver a alquilar el activo o venderlo cuando el contrato de arrendamiento termine. Aquí es interesante porque, si nosotros bien conocemos, para el caso de los vehículos o los automóviles, en su gran mayoría, cuando son adquiridos al crédito, ¿verdad?, por promedio, esto puede variar dependiendo de la agencia donde se han adquirido el tipo de automotor, pero en promedio está dado en 60 meses, lo que son 5 años. Y lógicamente, cuando el arrendador adquiere para hacer uso de este negocio, siempre está tratando, pues lógicamente, de que el vehículo pueda ser arrendado la mayor cantidad de tiempo posible. Esto va a depender de muchos elementos, de las condiciones del contrato, del tiempo y el uso, ¿verdad? Dentro de todo esto están incluidos mantenimiento y una serie de actividades para mantener en buena forma el vehículo, estado mecánico sobre todo, y en una posible disposición de venta para poder hacer la recuperación de la inversión. Otra de las cositas interesantes en cuanto a esto que lo establecen en el concepto es que una de las razones principales es que los arrendamientos operativos suelen ser a un plazo relativamente corto. Por lo tanto, la vida del arrendamiento puede ser mucho más breve que la vida económica del activo. Entonces, esa es una de las consideraciones que se debe de tener en el caso de los arrendamientos operativos, como por ejemplo. En el caso de los arrendamientos financieros, existen 3 tipos que vamos a mencionar por acá, que son los arrendamientos orientados a los impuestos, los arrendamientos apalancados y los de acuerdo de venta y arrendamiento. Para ello vamos a ver un poco sobre un arrendamiento de impuestos en el que el arrendador es el propietario del activo arrendado para propósitos fiscales. Se llama arrendamiento orientado a los impuestos. Dichos arrendamientos también se denominan como fiscales. Esto va a depender, como mencionábamos anteriormente, en dependencia de la legislación de cada país, cómo esté determinada y
como esté establecida. En contraste con un arrendamiento de contrato de venta, no es un arrendamiento verdadero en el caso de que el arrendatario es el propietario para efectos fiscales, o sea que traslade. Los arrendamientos con contrato de venta condicional son en realidad préstamos garantizados. Esa es la diferencia que tenemos entre el arrendamiento orientado al impuesto, diferencia con relación a el que es en caso de compra y venta y en caso de financiamiento o apalancado. Un arrendamiento apalancado se orienta a los impuestos y en él pide un préstamo para cubrir una parte considerable del precio de compra del activo. Es importante conocer que los prestamistas deben de proceder en contra del arrendatario para recuperar la inversión, en contraste con un arrendamiento de un solo inversionista. Si el arrendador contrata un préstamo para comprar el activo, es responsable de efectuar los pagos del préstamo sin importar que el arrendatario haga los pagos que le correspondan o no. Los arrendamientos apalancados son muy complicados y se usan sobre todo en transacciones muy cuantiosas. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de considerar a la hora de que vayamos a aplicar o involucrarnos en una acción que nos conlleve a hacer algún tipo de arrendamiento apalancado, un acuerdo de venta y rearrendamiento se presenta cuando la empresa vende un activo de su propiedad a otra parte y al mismo tiempo lo toma en arriendo. En un acuerdo de venta y rearrendamiento ocurren dos cosas: el arrendatario recibe efectivo de la venta del activo y el arrendatario continúa usando el activo. Esto en muchos países es posible que se preste, donde pues el propietario hace la venta de él y posteriormente se convierte en su propio arrendador. Bueno, espero que hayamos podido cumplir con algunas expectativas generales. Vamos a continuar en cuanto a la peculiaridad y las particularidades de ir desarrollando mayores temas que tengan que ver con el desarrollo de las finanzas. Y recuerden visitar su canal Orlando Teach, donde estaremos día a día mejorando para ustedes y trayéndoles mayor información en cuanto a este gran mundo de la finanza. Recuerden, quien trabaja para pagar no tiene